A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Salud Dental. El tema que hoy vamos a conversar es acerca de la parotiditis, las paperas, en comparación con las infecciones odontogénicas, ¿sí? ¿Por qué abordamos el tema de hoy? No sé si recientemente vieron en las noticias, hubo un brote en varios sectores de Quito de paperas. Entonces, muy importante que los televidentes tengan en cuenta cuáles son las diferencias entre el origen de este proceso que afecta a las glándulas salivales, especialmente a la parótida, a contrarrestar el efecto que producen ciertas infecciones que son de origen dental, que muchas veces comparten muchos síntomas, signos, entonces puede llegar un poco de confusión, y nos han llegado casos actualmente de pacientes que pensaron que era un tema odontológico que tenían que tratarse y terminaron siendo casos de paperas. Es por eso que vamos a dar esta charla informativa. Contamos con la presencia del doctor Jorge Luis López, cirujano maxilofacial. Muchísimas gracias, doctor Castillo, aquí nuevamente en el programa. La verdad es que esto de la parotiditis, porque ese es el término médico, las paperas es una parotiditis de tipo viral. Es decir, que es un virus el que contamina las glándulas parótidas y produce esta patología. El por qué también señalarla o compararla con las infecciones odontogénicas es porque obviamente el aumento de volumen cuando hay procesos infecciosos, caries profundas que producen molares, sobre todo superiores, da una similitud a esta patología. No hay reportes del Ministerio de Salud actual en Ecuador, no tiene un reporte o cercos epidemiológicos que se hayan podido determinar de esta patología de las paperas, que si bien puede parecer una enfermedad digamos de no gran afectación a las personas, sí pueden personas con enfermedades sistémicas causar graves complicaciones, hospitalizaciones e incluso la muerte. Entonces, y eso no se ha tomado en cuenta por parte de los organismos de salud. Ahora los odontólogos estamos todo el tiempo atendiendo a pacientes en boca y vamos a tener que ser parte de la colaboración con las entidades de salud públicas y privadas del país para poder contribuir en el detectar patologías, el saber si personas están vacunadas o no, cuáles son las personas de mayor riesgo de contagio de esta enfermedad, que por lo general son jóvenes, y que es una enfermedad que se presenta una sola vez en la vida, así esté vacunados. Pero por eso hemos topado este tema para despejar dudas y poder aclarar este tema de la parotiditis de tipo viral conocida como paperas. Sí, es verdad, vamos a pasar un poco de imágenes para explicar un poco acerca de qué se trata esta patología, cómo se manifiesta clínicamente. Sí, vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí se puede observar la ubicación de la glándula parótida, que es la mayor de las glándulas salivales mayores, ¿sí? Se puede observar que está cerca de un músculo masticador, que es el massétero, exactamente se encuentra, se puede decir que por delante, ¿sí? Ojo que también puede haber parotiditis de tipo obstructivo, es decir, cálculos salivales que obstruyen el conducto de salida de esta parótida, que como se observa hay un pequeño hilito que sale hacia los dientes, es el conducto de desembocadura de la glándula parótida, ¿sí? Algo que cabe recalcar es que también vamos a ver en la siguiente imagen un poco de lo que es la parotiditis viral, ¿sí?
aquí se observa, ¿no? Es una enfermedad de origen viral contagiosa, una enfermedad infectocontagiosa. Se contagio por medio de saliva y secreciones de la nariz, ¿sí? El periodo de incubación es aproximadamente de 2 a 3 semanas. Eso quiere decir que la sintomatología va a durar aproximadamente lo que es este periodo de tiempo, ¿sí? Es importante también recalcar que el contagio solo se da durante los estadios iniciales de la infección, ¿sí? De 2 a 3 días, pero se recomienda que no esté el paciente en contacto sus secreciones hasta por 8 días. En caso de la vacunación, ¿sí? Es una vacunación que se conoce como triple vírica porque incluye para paperas, para sarampión y para la rubiola. Entonces esta vacuna se aplica a los niños de la edad de los 15 meses y se puede hacer una segunda aplicación a los 3 años o a los 4 o a los 5 años, ¿sí? Hay datos de que los pacientes que reciben esta doble vacunación tienen una efectividad del 98% de no contraer las paperas de tipo viral. El problema en los niños, o mejor dicho en los adolescentes también, es el contagio de paperas. Si no es bien tratada en los pacientes de sexo masculino, puede producir orquitis o esterilidad masculina, que es transitoria en el momento de la enfermedad, pero puede dejar secuelas de esterilidad masculina en un futuro. Eso es una de las cuestiones más importantes que puede ocurrir en este tipo de enfermedad como consecuencia de el efecto viral que produce esta patología. Claro, y también es importante recalcar que el brote de paperas que se dio fue por pacientes que no fueron vacunados a tiempo contra las paperas y contagiaron a otros niños del mismo grupo que tampoco tenían este tipo de vacunación. Y también hay un tipo de paperas que es subclínica que afecta a pacientes que sí tuvieron la vacuna, pero prestaron unas paperas que prácticamente fue bastante leve, pero que se manifestó porque la mayoría de su grupo presentaba esta patología. Y lo más importante aquí es el diagnóstico diferencial, pero tener en cuenta que esto es algo, el medio de contagio es salival. Entonces, los que estamos todo el tiempo en saliva somos los odontólogos. Pacientes también. Y los pacientes que acuden a consultorios y que muchas veces no tienen, ya nos vas a conversar el caso que tuviste la semana pasada, de un paciente que recibió atención odontológica y de repente tuvo aumento de volumen y resultó ser una parotiditis o unas paperas, ¿no?, diagnosticadas. Entonces, el diagnóstico diferencial es que esta parotiditis aguda supurativa de virus de influenza, porque puede ser el virus de la gripe, de los grupos de Coxsackie. Este es de tipo bacteriano, ¿no? La primera que está nombrada. Sí, la adenitis preauricular, es decir, inflamación de los ganglios linfáticos de la zona retroauricular, que puede también en infecciones dentales, a veces hay aumento de ganglios a ese nivel, por eso es importante el diagnóstico previo. Y bueno, tumores mixtos de parótidas en personas adultas, y hay tumores que pueden también crecer y dar a un aparente caso de parotiditis, que también conviene diferenciarlos como un diagnóstico diferencial. Hablemos un poco acerca de cuáles son los síntomas de la parotiditis de origen viral y bacteriano, ¿no? Podemos ver, puede haber periodos de febrículas y también fiebres altas, ¿sí? Hay aumento, hay malestar general del paciente. El paciente se siente que está débil, que no, hay dificultad también para abrir la boca, para hablar, y importante es la tumefacción en la zona parotidia, que puede ser unilateral o bilateral. Generalmente cuando es vírica es más comúnmente que sea bilateral, ¿sí? Se hincha una parótida y a los 2 días aproximadamente ya se hincha la otra. Mientras que en la de origen bacteriano, porque en el origen bacteriano generalmente se da de un solo lado. Como ya hablamos, los medios de transmisión, ¿sí?, son por objetos que están contaminados con saliva o con secreciones nasales. Entonces, muy importante, si hay un brote de paperas en la casa o en un centro educativo, ¿sí?, que el niño tenga un lavado de manos excelente, ¿sí?, que pueda utilizar lo que más pueda una mascarilla, que los utensilios que utilice el niño sean lavados adecuadamente, ¿sí?,
para prevenir que haya un contagio al resto de personas. Bueno, la prevención, como ya vimos, son las vacunas, la vacunación, lavarse las manos frecuentemente, cubrir la boca y nariz con el antebrazo, toser y estornudar, y utilizar la mascarilla el mayor tiempo que se pueda mientras está presente la patología, y la limpieza de superficies y objetos utilizados por la persona contagiada. Va a explicar un poco el doctor acerca de cuáles son las complicaciones de una parotiditis que no se trata o que tuvo una larga duración. Dice que alrededor en la literatura que el 1 al 10% de los pacientes con parotiditis pueden presentar infecciones de tipo cerebral, meningitis viral, ¿sí? Los síntomas principales que hablábamos: vómito, cefalea, fiebre, rigidez en la nuca, ya que el proceso infeccioso viral progresa en la zona del espacio maseterino, en esta inflamación de la parótida. Incluso puede haber parálisis facial transitoria por la presión, porque el nervio facial emerge por el agujero estilomastoideo y se hace exocranial, y puede producir este tipo de incluso parálisis facial. Es importante el no solo el que damos acerca de paperas y acerca de infecciones dentales. Muchos procesos, muchos tratamientos en la consulta odontológica pueden ser aperturas, pueden ser crear huecos, por llamarlo así, que faciliten entrada virales hacia las glándulas parótidas. No nos olvidemos que siempre los virus son oportunistas. El virus casi siempre necesita de algo para poder comunicarse con el órgano para enfermarse, porque de eso viven los virus. Entonces, si hablamos de que las paperas son virales, al hacer tratamientos odontológicos, hablemos restauraciones, blanqueamientos, claro, toma de impresiones incluso, puede haber esta circulación de virus y transmitir las enfermedades. Por eso es que es la importancia de este programa dar a conocer las formas de contagio que puede ser grandes o que el virus está inactivado. Nos juntamos con alguien que tuvo paperas, nuestro sistema inmunológico está bien, pero en un tratamiento odontológico el profesional crea un rompimiento de la barrera y estos virus entran. Es el caso que nos vas a contar. Claro, y vamos a hablar, antes de pasar al caso clínico, un poco de cuál sería el tratamiento que está indicado para las paperas, antes de avanzar con el origen bacteriano de las infecciones odontogénicas. Sí. Tratamiento para las paperas, como digamos en niños, que es más comúnmente que son de origen viral, el tratamiento no va a ser farmacológico contra el virus, ¿sí? Ni mandar antibiótico, eso es muy importante. En niños generalmente no se envía antibiótico porque las paperas son de origen viral. Lo que hace es tratar los síntomas y signos como la inflamación, la tumefacción, la fiebre que pueda haber, ¿sí? La fiebre que puede haber, se puede tratar con medicamentos. Compresas frías, también se recomienda la utilización de compresas frías y van a remitir los síntomas con el tiempo, de origen viral. En adultos, generalmente, como son de origen bacteriano, sí está indicado el uso de antibióticos, ¿sí? Una cosa importante es recalcar que el drenaje no está indicado a menos que haya una supuración que sea evidente a través del conducto. No puede ser que supure de este conducto. Si no supura, no hay ningún problema, no se debe de intentar ningún tipo de tratar de manipular para intentar que la infección salga por algún lado, porque va a remitir con el tratamiento o con el tiempo, ¿sí? Debe ser tratada médicamente por el médico general o el médico especialista en medicina interna o incluso infectólogo, ¿no? A diferencia con las infecciones odontogénicas, estas son producidas por caries, periodontitis, mala higiene oral, traumatismos dentales, quistes o procesos periapicales, que pueden confundir con un aumento de volumen y producir cierta molestia, cierta incomodidad en el paciente, y por eso es importante el diagnóstico radiográfico panorámico, que es el que nos permite incluso determinar si es de origen odontogénico el aumento de volumen o no, porque también puede haber estados febriles, fiebre, tal como en la parotiditis viral. Por problemas odontogénicos, ¿no? Puede haber.
Y es algo muy común que hemos tenido últimamente en la consulta. Hemos tenido pacientes que han venido con sensación de tumefacción, con tumefacciones en la región parotidia, y que en un inicio ni siquiera han sospechado que era la parótida, sino más bien pensaban que era por un tercer molar que estaba presente o por alguna infección odontogénica. Y es un caso que también hemos tenido 3 casos recientemente. El uno fue de un paciente que vino con tumefacción y pensó que eran los terceros molares porque ya había tenido episodios de inflamación de la zona alrededor del tercer molar, de pericoronaritis. Pero cuando yo lo observé el examen clínico, observé que no había ningún proceso inflamatorio intrabucal, ¿sí? Los tejidos intraorales estaban completamente sanos. Entonces el paciente siguió con la tumefacción, acudió al médico y lo tomé radiografía también. Observamos que no estaba causando ningún mal ese rato el tercer molar, la pieza. Entonces dije, puede deberse a un proceso que no sea odontogénico, capaz sea algo glandular. Y obviamente el paciente acudió al médico y fue un caso de paperas. A los 2 días después ya comenzó con hinchazón de la otra zona. Entonces evidentemente fue una paperas de este paciente de origen viral, ¿sí? Otro caso que tuvimos fue de un paciente que le hice un proceso de blanqueamiento, por ejemplo, un día lunes, y el miércoles comenzó con una tumefacción unilateral, ¿sí? Obviamente tomamos las medidas, mandamos panorámica, radiografías periapicales para descartar que sea origen dental el diente. Si el paciente esta semana estaba bajo bastante estrés, entonces por ahí fue que hubo baja de defensas y más la manipulación dental, se produjo este proceso de inflamación de la parótida. Fue diagnosticado también como un caso de parotiditis. Entonces, como podemos ver, es algo que se puede presentar con relativa frecuencia. Aquí observamos una radiografía panorámica donde se puede observar que este paciente que llegó con una tumefacción facial o con dolor, obviamente era la pieza dental que estaba involucrada en este proceso y producía la hinchazón en esta zona, que puede ser confundido con un proceso de parotiditis. Sí, y cabe aclarar también que no es que el proceso odontológico o un tratamiento odontológico va a desencadenar una parotiditis o unas paperas, no. Lo que produce o lo que puede producir el tratamiento odontológico es una apertura de la barrera que protege, con lo que nos protege hacia las glándulas parótidas por las vías respiratorias y estos virus ingresar y enfermar a la persona. Por eso es importante que ahora, ante cualquier sospecha de caso de paperas, todos los profesionales de la salud odontología que estamos constantemente con pacientes, reportemos estos casos y interconsultemos con los médicos, con centros de salud, para que el paciente sea atendido. Por ejemplo, aquí están los criterios de derivación de un paciente al hospital en casos de infecciones odontogénicas, ¿sí? Y son muy parecidos los síntomas en comparación con las paperas. Por ejemplo, hablamos de un trismus intenso, que no puede abrir la boca el paciente. Lo mismo pasa en la parotiditis. Claro. No puede abrir la boca, ¿no es cierto? Es difícil. Disfagia, es decir, dificultad al tragar. También puede producir esta sensación de dificultad al tragar, la parotiditis, ¿sí? El paciente, el fracaso en antibióticos, muchas veces pensamos que estamos tratando una pieza dental, no se ha hecho un cultivo, no se ha hecho un cultivo, principalmente un antibiograma de esto, y seguimos prescribiendo antibióticos, y el antibiótico, que en teoría está tratando la muela enferma, está opacando otros síntomas del paciente que tiene aumento de volumen y que con este aumento de volumen disimula la infección de paperas que puede tener, ¿sí? La fiebre también es importante. Los pacientes que presentan fiebre superior a 38 grados son fiebres que no bajan ni con la medicación. También son criterios para ingreso de paciente al hospital, ¿sí? Y esto en caso de infecciones odontogénicas, pero mira la comparación que tenemos con la parotiditis o con las paperas, que son muy similares. Y como tú mencionabas, casi siempre las paperas son bilaterales. Cuando es paperas, digámosle así, o sea, es parotiditis bilateral, ¿no es cierto? Porque puede haber una parotiditis unilateral por obstrucción por un cálculo y no haber fiebre, solo haber aumento de volumen, falta de secreción salival. Entonces podría presentar esta condición, ¿no? Claro, como decía el doctor, efectivamente es claro tener un poco de las diferencias.
las similitudes, si puede ser un correcto diagnóstico diferencial entre las patologías y encaminar un tratamiento que sea el adecuado para el caso clínico. Y ahora que está bastante importante este tema, que ha salido en noticias, es importante que también los profesionales de la salud tengan idea de cuáles son las manifestaciones, cuál es el tratamiento a seguir, cuándo se debería derivar a otro profesional en caso de que el tratamiento no sea, o en caso de que se desconozca alguno de los síntomas, no sea algo común, para saber qué es lo que se debería hacer y tener una buena comunicación con el médico también para poderle remitir el caso en caso de que se determine que no sea origen dental. Y bueno, queridos televidentes, esto ha sido todo por el programa de hoy. Como saben, cualquier duda, comentario que tengan, estaremos gustosos de solventarlo con los números que se describen a continuación. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.